Expositiva de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y estamos estudiando el capítulo 1. Ya hemos estudiado los primeros 27 versículos del capítulo 1, versículo a versículo. Ahora vamos a abarcar los versículos 28 al 32. Le pido que me acompañe con sus Biblias a leer esta porción. Vamos a finalizar el capítulo 1 leyendo estos últimos versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos o son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A medida que avanzamos en la carta a los Romanos, entendemos el porqué del deseo del apóstol Pablo de ir a visitar a los hermanos en Roma y el porqué de la urgencia de llevar el evangelio al mundo antiguo que no conocía al Dios de la Biblia. Ya estamos entendiendo por qué Pablo tiene esa urgencia. Él desea entregarles el glorioso evangelio de Jesucristo, porque es lo único que los puede salvar de su miseria. Es lo único que puede afirmar a la iglesia, confirmar a los creyentes en la fe. Recordemos un poco, la ira de Dios desde el versículo 18 se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, la ejecución de la ira de Dios cada vez es mayor. Inicialmente, el Señor los entregó a la inmundicia, donde se pervirtieron en la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, que es ninguna, porque el hombre no tiene ninguna gloria. Y se convirtieron en idólatras. Luego el Señor los entregó en pasiones vergonzosas, donde se pervirtieron sexualmente, llegando a deshonrar la dignidad sexual que Dios les dio al hombre. Ahora el apóstol Pablo nos dice que el Señor los entregó a una mente reprobada donde todo su entendimiento está pervertido. El tema de nuestro pasaje continúa siendo el mismo: la silenciosa ira de Dios en su justa ejecución. Sigue siendo el mismo tema desde que iniciamos el versículo 18. Y por eso continuamos con nuestro sermón que hemos titulado La silenciosa ira de Dios, tercera parte. Hace 8 días, el domingo pasado, estudiamos la primera parte. En la escuela dominical estudiamos la segunda parte. Ahora vamos a ver la silenciosa ira de Dios, tercera parte. Y en esta tercera parte vamos a notar y a conocer cómo Dios entrega a los hombres a una mente reprobada. Nuestro primer punto en este sermón está basado en el versículo 28 y lo he titulado, el primer punto, La silenciosa ira de Dios es ejecutada. Y el verso 28 lo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí viene la ejecución. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con una mente reprobada? La mente no es precisamente la unidad retentiva de almacenamiento que posee el hombre, pero gracias a ella el hombre puede adquirir conocimiento, puesto que la mente es el asiento de la conciencia reflexiva del hombre, o el sentido interior que se tiene hacia un objeto.
En palabras más sencillas, es la facultad de percibir, comprender y sentir correctamente. Cuando nosotros vemos la definición de lo que es la mente, podemos entender que lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo muy serio y es algo muy delicado para la humanidad. Pues aquella facultad que le proporciona al hombre el correcto juicio está reprobada. Es incapaz de hacer o buscar a Dios. No puede y tampoco quiere hacerlo. Dicho de otra manera, el hombre por su pecado ha escogido vivir en un continuo fracaso. Nos preguntamos si Dios es bueno, ¿por qué Dios entrega a los hombres a una vida errática, donde siempre va a fracasar? Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Todos ustedes saben qué es el rafting? De pronto no todos saben. El rafting es una modalidad deportiva donde se utiliza un bote neumático que no tiene ningún motor y consiste en dejarse llevar por la corriente de algún río que desciende de una montaña. Entonces las personas van en el bote y allí en el bote la tripulación debe evitar atascarse con las rocas que están en el río o con las enredaderas de ese río. Y cuando se atascan, porque es lo que sucede normalmente en esta modalidad, la tripulación con los remos se empujan, hacen presión para continuar nuevamente sobre la corriente, porque ese es el fin. Algo así es lo que deseo ilustrarles. Los hombres descienden ansiosos sobre las corrientes pecaminosas de sus deseos, de sus maldades, de su inclinación pecaminosa, desenfrenados para satisfacer la sed de su propio pecado. Nuestro Dios frena, pone obstáculos a esos pecados para que no lleguen a ser todo lo terrible que podrían llegar a ser. Eso lo hace nuestro buen Dios. Pero el hombre, cuando ve los frenos y los obstáculos de nuestro Dios, hace presión, quiere desligarse, quiere evadir los frenos, quiere saltar los obstáculos de nuestro Dios para continuar en las corrientes pecaminosas. Entonces Dios lo que hace es, adelante, continúa en la corriente de tu pecado. Desenfrénate cada vez más. Perviértete en tus concupiscencias. Eso lo hace Dios y es el juicio silencioso de nuestro Dios, para que los hombres lleguen a cometer pecados que cada vez son más vergonzosos. Un ejemplo que puede aplicar a cualquier otro caso es el joven que inicia con un cigarrillo. Un cigarrillo. Parece algo pequeño, pero es pecado. ¿Por qué es pecado? Quebranta el 6º mandamiento: no matarás. Aquel que fuma, mata su cuerpo. Así que el joven que inicia con un pequeño cigarrillo, comienza a matar su cuerpo y a quebrantar el 6º mandamiento de nuestro Dios. El estorbo, los padres lo regañan: huele ese cigarrillo, lo reprenden. El freno social, el tabaco es nocivo para la salud, pero el joven no le importa. Él quiere seguir en su pecado, el Señor lo deja. Más adelante cae en otro pecado más vergonzoso: consumir marihuana. El estorbo, la recriminación nuevamente de la familia y de la sociedad. Este es un marihuanero, este es un vicioso. Eso es un tipo de obstáculo o freno. Y otro freno puede ser la no legalización del cannabis en su cultura o en su contexto. Y la no legalización puede llevarlo a un centro reformatorio o a un lugar de rehabilitación o a un calabozo inclusive, pero el joven desea seguir en su pecado voluntariamente. Él quita los estorbos, no le presta atención a la reprensión de sus padres, no le importa lo que la ley dice acerca del tema, y lo paradójico es que es Dios quien lo suelta en su pecado y él se pervierte cada vez más. Vamos al extremo con este ejemplo. El joven se hace adulto y termina consumiendo toda clase de drogas, siendo adicto a la heroína, y en medio de esa decadencia aparecen nuevos obstáculos y nuevos frenos.
Uno de ellos es tener que perder a la familia por su pecado, tener que padecer enfermedades que vienen como consecuencia de ese pecado, estar internado en clínicas psiquiátricas o inclusive en la cárcel por ese pecado. Y aunque la conciencia siempre está presente en el proceso de decadencia del hombre, el hombre le presta cada vez menos atención a la conciencia, la suprime, la silencia. ¿Cuál es el fin entonces de una persona adicta? La ruina, la enfermedad, en muchos casos morir por una sobredosis. En resumen, una vida de constante fracaso, una consecuencia de ser entregado a su propia concupiscencia, de ser entregado por Dios. La ira silenciosa de Dios es letal, hermanos. Y este ejemplo lo podemos acomodar a cualquier otro escenario, al borracho, a la mujerzuela, a cualquier otro caso. Como vemos, lo que dice el apóstol no es una teoría que podría llegar a ser. Nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas pasadas antes de llegar al Señor Jesucristo. Inclusive algunos de ustedes tienen familiares cercanos que viven en una miseria y constantemente se hunden más en sus pecados. Y cuando usted ve eso, usted ahora es consciente de que no es pobrecito que se está pervirtiendo o que está adicto o que tiene una enfermedad. No, es Dios desatando su silenciosa ira sobre ese individuo. Y usted es testigo, usted lo ve. Usted lo vivió antes de venir a Cristo y ahora con sus seres queridos, familiares, amigos, conocidos, usted también lo comprueba. Lo único que puede salvar, lo único que puede frenar por completo la decadencia de las mentes reprobadas, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, es el glorioso evangelio de Jesucristo, porque es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Es lo único que puede frenar la decadencia de los hombres. Ahora, ¿por qué Dios permite entonces esto? Es lo que ya hemos visto. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Voluntariamente le dieron la espalda a Dios. Rechazaron al Dios que hizo la creación, los cielos y la tierra. Ya lo vimos. Inicialmente en el versículo 18, se oponen con toda impiedad e injusticia contra Dios y contra el prójimo. Versículo 19 y 20, despreciaron la revelación general, la creación de Dios, que da testimonio de Dios. No le dieron gracias a Dios, no glorificaron a Dios. Consideraron que eran más inteligentes que Dios, lo dice el versículo 21 y 22. Verso 23, 24 y 25, cambiaron la realidad de Dios por la mentira de la creación, convirtiéndose en idólatras de ellos mismos y del resto de la creación. Versos 26 y 27, distorsionaron por completo el orden de la creación con su abominable conducta homosexual. Los hombres, mis amados, demostraron que no les importaba ni el Creador, sino sus propios deseos, sus propias concupiscencias, lo que dicte su corazón. Por eso Dios los entregó una mente reprobada, errática, destinada a fracasar, para hacer cosas que no convienen, cosas que no aprovechan, dice el apóstol Pablo. No le conviene al hombre pecar y mucho menos pecar cada vez más. ¿Por qué? Porque constantemente el hombre que peca, cada vez que peca, provoca más y más la ira de Dios. Y un día no va a experimentar la ira silenciosa de Dios solamente, va a experimentar el juicio eterno de ese Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, porque el hombre cada vez espiritualmente está más lejos de su Creador, porque cada vez está más cerca de la muerte física y por ende más cerca del abismo, del infierno, de la condenación eterna. Pero el hombre es como el mulo, dice la Escritura, sin entendimiento. Desea lo que no le conviene y es por eso que a lo bueno llama malo y a lo malo le dice bueno. En los siguientes versículos, nuestro apóstol continúa dando pruebas de por qué Dios derrama su ira silenciosa. Y es el segundo punto.
la silenciosa ira de Dios justificada. Dios no está haciendo algo injusto con la humanidad. Él es juez justo y al entregarlos está haciendo un juicio correcto, justo delante de sí mismo. Y eso lo vemos en los versículos 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto que acabamos de leer es un cúmulo de argumentos que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos deja ver, por lo cual la ira de Dios se derrama contra ellos. Pablo inicia señalando que están atestados, es decir, están llenos, y esta palabra era la que se utilizaba antiguamente para describir que un barco estaba repleto de una tripulación, o para decir que luego de llover los ríos crecieron con mucha más agua al punto de desbordarse. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, de que la humanidad, los hombres alejados de Dios, sin temor de Dios, están cargados, están saturados, están rebosando, no de virtudes, sino de pecados, de una masa putrefacta de pecado. Voy a mencionar uno a uno y de manera breve voy a dar una corta definición. Dice la Escritura que están llenos, atestados de toda injusticia, es decir, aquella violación voluntaria contra la moral de nuestro Dios. Y aunque la sociedad gentil a la cual está escribiendo o de la cual describe el apóstol Pablo no tenía la revelación especial que son las Escrituras, estas personas desde la creación vienen con un código moral, donde sus conciencias les indica lo que es correcto, lo que es incorrecto según la moral. Así que estos hombres voluntariamente van en contra de su conciencia, van en contra de la moral. Fornicación o porneia, inmoralidad sexual, adulterio, infidelidad. Pablo, como era judío, tenía una amplia connotación de esta palabra porneia, y además se refería también a esta expresión a incesto, la sodomía también, formas antinaturales de relación sexual, aberraciones sexuales con otras personas o con animales, matrimonios ilegítimos, prostitución y por supuesto rechazar a Dios y escoger cualquier otra deidad es fornicación espiritual. Perversidad es la malicia del corazón cuyo deseo es hacer daño a otros con acciones o con palabras. También se traduce como depravación y algunos sinónimos son complot, mala intención, actitud dañina. Avaricia es la ambición pecaminosa que conduce a los hombres aún al fraude o a la extorsión con el fin de obtener su propio beneficio, sin importar a quién pueda hacerle daño. Siempre está buscando obtener mayor ventaja que los demás, y por eso se aprovecha de las circunstancias. La avaricia también es reflejada con la mezquindad o tacañería. Y cuando es algo sensual, se convierte en lascivia, un desenfreno sexual. Maldad, toda acción que destruye la comunión con Dios. Llenos de envidia. La envidia es ese sentimiento de disgusto, de enojo, algo que hierve por dentro, porque otra persona está prosperando, porque otra persona adquirió algo, y la persona que escucha o es testigo de esto se incomoda, se siente mal, no necesariamente porque lo necesite, sino porque no quiere la prosperidad de otros, en otros casos porque no lo tiene y sencillamente apetece desmedidamente lo que no puede tener. Homicidios, asesinar, dar muerte a otra persona, contiendas, es el resultado de buscar lo propio, de defender sus derechos, de defender su punto de vista, cayendo en peleas, en rivalidad, en pleitos, en discordia, en conflictos o discusiones. Engaño es la actitud maliciosa de poner una carnada o una acechanza contra otra persona
actuando o utilizando la mentira para luego clavarle el puñal por la espalda. Algunos sinónimos son traición, anzuelo, trampa, artificio, doblez, astucia. Malignidades es la maldad deliberada, es el constante y malévolo deseo de dañar al prójimo, siempre caracterizado por un mal carácter. Murmuradores, que calumnian en secreto, son chismosos y hablan pasito para que no los descubran. Detractores, lo contrario de murmuradores, públicamente acusan, difaman a los demás con odio, con palabras insultantes, denigran a las otras personas. Aborrecedores de Dios, que odian a Dios, injuriosos, ofensas o insultos violentos que socavan la dignidad de las demás personas. Soberbios, literalmente soberbios es que aparece por encima de otros. Eso es lo que significa soberbio. Es decir, que la persona soberbia realmente es alguien que sobresale, pero lo hace con arrogancia o con presunción. Él sabe que es mejor que otro, sabe que es superior que otra persona en una cosa o en varias, pero presume de eso. Ese es el soberbio. El altivo no supera a nadie, pero se da tanto crédito, se da tanta pantalla que él mismo se promueve, él mismo se proclama y él mismo se invita a que lo reconozcan. Así es el altivo, busca reconocimiento cuando no sobresale. Es una persona que promete más de lo que realmente puede realizar. El altivo considera que puede dirigir su vida alejado de Dios. Inventores de males, que planean, maquinan o traman la maldad. Desobedientes a los padres. Niños, escuchen, desobedientes a los padres. Son aquellos que no se pueden persuadir a través de la autoridad, que no quieren escuchar razones de sus padres, que siempre van en contra de la autoridad, son porfiados, son tercos, rebeldes, indignos de confianza. Necios, que carecen de inteligencia para hacer lo bueno, son insensatos, sus pensamientos inclinados a lo malo. El necio es aquel que no tiene razones justas, son torpes para hacer lo que es recto. Desleales son los traidores, que traicionan los pactos o quebrantan los pactos, llegando a mostrar lo que realmente son, infieles. Sin afecto natural, es decir, de corazón duro hacia sus parientes, poco afectuosos, insensibles, por ende son crueles, carentes de amor, no tienen corazón. Hay algunas traducciones que lo dicen así, y si lo tienen es de grafeno. El grafeno es un material que es 10 veces más fuerte que el acero y más duro que el diamante. Implacables, literalmente dice sin libación, es decir, sin la intención de hacer su parte en el rito, en el pacto, en lo acordado. No quieren hacer tregua, son irreconciliables, sin misericordia, despiadados. ¿Qué tal esta lista? Una completa masa de pecado. El maestro de la escuela dominical nos decía que Dios abomina el pecado del hombre. Cuando nosotros empezamos a estudiar más sobre el pecado del hombre nos damos cuenta, claro, es algo asqueroso. Las ilustraciones pueden ser muy cortas para ilustrar lo abominable y putrefacto que es el pecado. ¿Cómo Pablo llega a trazar con tanta precisión la realidad de los hombres? Pablo no tenía los periódicos, no tenía los noticieros, no tenía el WhatsApp que le llegaba la última noticia del día en el pueblo. Mataron, hirieron a alguien a machetazos en el pueblo. Uy, tremenda la maldad de este pueblo carmelitano. Pablo no tenía estos medios. Pero el apóstol Pablo escribe basado en lo que él veía. No estamos en un mundo más avanzado como profesan algunos.
Estamos viviendo en el mismo mundo caído en el cual vivía el apóstol Pablo. Y Pablo está describiendo los pecados que hoy también nosotros vivimos. El apóstol Pablo tenía las Escrituras. Y ahora leíamos en Génesis capítulo 19, versículo 4 y 5 sobre la maldad de los hombres. Desde el más viejo hasta el más joven se pervertía sexualmente en Sodoma y Gomorra. El apóstol Pablo hacía un recorrido en todas las Escrituras y veía que en todas las generaciones, en todas las épocas, desde el mayor hasta el menor, son malos. Son malos. Aún el más pequeño en este lugar es malo. Tiene una inclinación pecaminosa y necesita del Evangelio de Jesucristo. Es lo que heredamos de nuestros padres. Usted no es bueno. Solo hay uno bueno, se llama Jesucristo. Y por su justicia, usted puede ser declarado justo si cree en Él. Además, el apóstol Pablo, nada más y nada menos, era inclinado por el glorioso Espíritu Santo para plasmar lo que Dios describe de su creación caída. Él está describiendo el mismo testimonio de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa puede acontecerle a una humanidad así? ¿Qué puede esperar una humanidad así? Ya vemos la silenciosa ira de Dios. Bueno, nuestro tercer punto nos dice, lo vemos en el versículo 32, y es que lo mínimo que puede sucederle es que esa ira silenciosa de Dios la tiene asegurada o garantizada, y por ende la muerte, el juicio eterno también. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Con este versículo queda claro que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios no por faltas de evidencias, sino por el pecado de la incredulidad. Ellos no quisieron reconocer que la creación es algo que habla, muestra los atributos invisibles de un Dios, que se hacen visibles a través de la creación. Él es sabio, es perfecto, todo lo que ha creado es portentoso, ese Dios tiene que ser grande. Pero ellos no quisieron creer, se rehusaron a creer por su pecado de incredulidad. Nuestro pasaje dice que no entendieron el juicio de Dios. Y que dice que entendieron el juicio de Dios, dice el texto. Y habiendo entendido el juicio de Dios, y lo entendieron muy bien. La palabra que el apóstol Pablo emplea acá para entender es mucho más amplia que la misma palabra del versículo 21 del capítulo 1, donde habla de conocimiento. La creación, los hombres conocieron la creación de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no solamente conocieron, entendieron, tuvieron un conocimiento claro acerca del juicio de Dios. Entonces surge la pregunta para el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que estas personas cuyo entendimiento, cuya mente está entregada a fracasar, porque es una mente que está reprobada, pueda entonces entender el juicio de Dios? Hace un rato les mencioné algunas palabras como freno y estorbo que Dios pone a los hombres. Uno de esos frenos es la conciencia. Todo hombre, por ser creación de Dios, por ser creado a la imagen y semejanza de Dios, posee una conciencia. La conciencia es la aliada de Dios, que le indica al hombre aquello que es moralmente bueno o malo. Y esta misma conciencia les deja ver que son dignos de muerte. Nuestro apóstol lo va a explicar en Romanos capítulo 2, vamos allí, Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Más adelante vamos a ampliar mucho más esta porción de la Escritura. Por el momento vamos a entender la idea del apóstol Pablo en los versículos previos. Verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley o la revelación especial
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto significa que aunque los hombres se sumergen en sus propios pecados, la conciencia, que es una aliada de Dios, tiene la capacidad y además es su función acusarlos, llegando a convertirse para los hombres en el verdugo que les indica que van a morir, que ese es su juicio. El apóstol dice que el alcance de la aliada de Dios llega no solamente a quienes practican los pecados, sino que también alcanza a quienes se complacen o aprueban los pecados. Y esta porción acá nos muestra algo muy catastrófico que le sucede al ser humano. El ser humano no solamente llega a disfrutar su pecado, llega a disfrutar ver al otro pecar. Se complace en el pecado del otro, se recrea cuando otro peca, disfruta la miseria del otro. Esto es un estado extremo de maldad en el hombre. Por eso el Señor los entrega y llegan a ese punto de no solo disfrutar su pecado, complacerse con la maldad de los demás, recrearse con la maldad de otros. Pero hay algunos que no practican algún pecado en específico, pero sí disfrutan o aprueban ese pecado en otros. Esta condición también es deplorable. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, yo no abortaría, pero, escuche, tampoco estoy en contra del aborto? Si no estás en contra del aborto, es porque estás a favor del aborto. Apruebas el aborto. El aborto quebranta el 6º mandamiento, no matarás. Ya lo estudiamos cuando vimos los 10 mandamientos. A esas personas también se refiere el apóstol Pablo. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, yo no soy homosexual? No, ¿qué tal? Pero estoy de acuerdo con que esas pobres personas expresen su inclinación sexual, que pretendan tener un género diferente. Está bien que salgan a marchar, está bien que se establezcan sus derechos. Es más, voy a acompañarlos en una marcha gay, voy a ir con ellos. Yo no tengo la mente de ustedes, yo soy de mente abierta. Aprueban conductas que van en contra de la palabra de Dios. Disfrutan estas conductas. El proxeneta, aquel que trafica prostitutas, él no se prostituye, pero sí se beneficia de la prostitución de otros. El narcotraficante, el jíbaro, puede que no consuma drogas, pero disfruta porque las comercializa y a través de su comercio él se beneficia. El que compra mercancía ilegal, él no la trafica, pero al comprarla consiente con el fraude de otros. Y así por el estilo podría mencionar muchos ejemplos. El punto es que quienes practican los pecados y quienes aprueban estos pecados, ambos son dignos de muerte. Ambos van a morir. Sus conciencias les acusan, sus conciencias les dicen, vas a morir, estás enfermo, estás envejeciendo, vas a morir. Ese es tu fin. Y tu pecado acelera más tu muerte. Vamos a leer algunos pasajes. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8, nos habla un poco acerca de lo que el hombre siembra. Y dice el Santo Espíritu a través de estos pasajes, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amados hermanos, es una realidad. El hombre va a cosechar lo que ha sembrado alejado de nuestro Dios. En el momento está recogiendo la ira silenciosa, pero letal de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amados, la sentencia es segura. La sentencia está autenticada. ¿Qué le espera al hombre sin temor de Dios? ¿Qué le espera al hombre, a la mujer, aquel que rechaza a Dios, que desprecia a Dios, que está en este lugar obligado por sus padres, que no tiene otra opción? ¿Qué le espera? La Escritura lo dice. El juicio de Dios, el castigo eterno. La Biblia habla de la ira de Dios y ay de mí si no proclamo lo que la Biblia dice. Esa ira vendrá sobre mí. Tenemos que hablar de ella. Es lo que dice el texto. El predicador se hace un esclavo del texto y tiene que explicar lo que dice el texto. Está hablando de la ira de Dios y es un juicio seguro. Las noticias dicen que hay nuevas especies en vía de extinción, pero por lo que vemos en la Escritura, vemos que la humanidad moralmente se extinguió hace mucho. Claudicó el hombre moralmente. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Preguntémosle al predicador, Salomón, el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo. Salomón en su observación hizo muchos análisis sobre la humanidad. Preguntémosle, Salomón, ¿para qué entonces nosotros podríamos predicar el Evangelio? Vamos a leer Eclesiastés 9, 4 al 6, capítulo 9, versículo 4, 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Dejemos hasta allí. ¿Qué relación tiene esto con lo anterior? Sencillamente que hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y por eso predicamos el Evangelio. Porque mientras usted tenga vida, tiene esperanza. Pero, ¿qué esperanza hay para los hombres? Si ya vimos en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué esperanza hay? Bueno, resulta que Dios, además de entregar a los hombres a esos deseos pecaminosos, en los cuales desde antes de ser entregados ellos ya los disfrutaban, nuestro Dios, dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 32, que Dios también entregó algo más. No solamente entregó a los hombres a esa clase de pecados. Dice que Dios entregó a su Hijo. Léalo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, verso 32, ¿sí lo leyeron? El Padre sabía que lo único que podía salvar a sus ovejas descarriadas era el revelador evangelio de Jesucristo. La perfecta obediencia de Jesucristo, la perfecta muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz, la perfecta resurrección de Jesucristo para legitimizar la declaración de justicia sobre aquellos que creen en Él. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, entregándolo a padecimiento. Al que no conoció pecado, el Padre le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Padre entregó no solo una humanidad a un juicio de miseria.
el Padre entregó a su Hijo para que aquellos que están en miseria crean en Él y sean salvos por gracia. El Hijo, por su parte, voluntariamente quiso venir a este mundo a morir por sus ovejas, que estábamos entregados a la inmundicia. El Hijo le expresó al Padre y le dijo: heme aquí, yo iré, Padre. Entregaré mi vida en expiación por los pecados de ellos. Desde la eternidad, el Hijo le dijo eso al Padre. Y entonces, a su tiempo, el Espíritu Santo nos convenció de estas verdades eternas, dándonos nueva vida y una fuerte convicción de que ahora le pertenecemos a Dios y de que Él es nuestro. Y estamos seguros en Él, porque Él entregó a su Hijo. Amado, esto es glorioso. Por eso el apóstol Pablo decía: yo, Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Ya entendemos por qué. Porque es que el Evangelio muestra la gloria de Dios para salvar a los hombres que están en la miseria. Por eso nosotros hoy, como unos heraldos del Señor Jesucristo, debemos proclamar: Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria por la salvación que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Algunas aplicaciones, mis amados. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y vamos a hacer un ejercicio muy práctico. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis amados, ¿qué éramos? Le estoy hablando a los creyentes. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros? Unos depravados. Vivíamos en una miseria constantemente y nos revolcábamos en esa miseria y la disfrutábamos, alejados de Dios. Pero hermanos, ¿qué somos? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué somos nosotros? Dice el versículo 11, ahora somos puros, somos santos, declarados justos. Hermano, hermana, ya no eres más un depravado miserable que estás en pecado. Eres un redimido del Cordero. La sangre del Cordero te ha lavado, te ha limpiado. Ya eres un santo. Por la obra sustitutiva de Cristo has sido declarado justo, justa. ¿Quién eres, creyente? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu posición, hermano? No peques más. No caigas más en pecado. Apártate de las inclinaciones pecaminosas de tu corazón. ¿Quién eres? Eres alguien redimido, declarado justo, porque Dios entregó a su Hijo para que tú fueses declarado justo. Vive de acuerdo a esa posición, vive de acuerdo a esa realidad y no te avergüences, porque eso es glorioso. Estudiando este primer capítulo de Romanos entendemos algo. Hay que predicar con urgencia, hermanos, ya. Hay que salir y predicar, hay que anunciar el Evangelio, hay que predicarle el Evangelio a las personas que nos rodean. Tenemos familiares que no han creído, anunciemos el Evangelio. Nuestros hijos no han creído, seamos constantes con ellos en el devocional cristiano y digámosle: si no crees, hijo, te tengo que decir la verdad, vas a perecer. Es lo que dice la Biblia. Amados, hay una urgencia, tenemos que predicar en nuestro empleo. Nos visitaron familiares
Hay que predicarles el Evangelio, traerlos a la iglesia, que conozcan el Evangelio y sean salvos. Amados, es urgente. Por eso Pablo decía, tengo que ir a Roma. Porque es que Roma se convierte en ese lugar de agencia misionera para ir al mundo occidental que no ha sido conocido y no conoce el Evangelio. Tengo que ir allá, tengo que ir a España, que es lo último de la tierra, en el mundo antiguo. Tengo que ir. No tenía las comodidades que usted y yo tenemos hoy, pero él decía, me urge ir. Ya sabemos por qué. Porque lo que él poseía, él estaba obligado a entregarlo. Dice él, yo soy deudor, tengo que entregarlo. Finalmente, amigo, la silenciosa ira de Dios está sobre tu vida. Le estoy hablando a aquel que no ha creído en Jesucristo. Le estoy hablando a aquel que no vive de acuerdo a las Escrituras. Le estoy hablando a aquel que considera que es creyente, que se considera bueno, pero que no vive de acuerdo a lo que dice creer, que no vive conforme a las Escrituras. Tú no eres una persona que camina con Dios si vas en contra de lo que Dios dice. Eres un enemigo de Dios. A usted le estoy hablando. Y la silenciosa ira de Dios está sobre tu vida. Examina tu corazón, examina tus pensamientos y date cuenta que cada vez caes en pecados más vergonzosos. La silenciosa ira de Dios está sobre usted. ¿Qué debo decirle? Arrepiéntase. Apártese de su pecado, porque un día no va a experimentar solo la silenciosa ira de Dios, va a comprobar los terrores del infierno. La ira de Dios derramada por completo, eternamente, en una condenación eterna, donde usted no va a tener ninguna esperanza, porque es la muerte eterna. Mientras haya vida hay esperanza. Estás vivo en este momento, cree en el Señor Jesucristo, deposita tu confianza en Él. Por favor, amigo, vas a perecer. Si sales de este lugar sin arrepentirte y te mueres, vas rumbo al infierno. Cree. Dile al Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y cree en Él. Y entrégale a Él tu corazón. Vamos a orar. Bendito Rey de Gloria. Gracias por mostrarnos tu glorioso Evangelio en la carta a los Romanos. Hemos tenido tan solo unos destellos. Queremos sumergirnos más en el estudio de esta carta. No para ser una iglesia que tiene mucho conocimiento, sino para ser una iglesia que conoce el Dios de la Biblia y vive de acuerdo a lo que el Dios de la Biblia dice. Ayúdanos a crecer en santidad, oh Padre. Ayúdanos a recordar quiénes somos ahora. Ayúdanos a recordar que un día fuimos, pero que ya hoy somos nuevas criaturas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa realidad espiritual que se nos ha imputado por la justicia de Cristo. Ayúdanos, oh Padre eterno, y danos la gracia de perseverar en tu glorioso Evangelio hasta el final de nuestras vidas. Bendice tu predicación, prospérala en el corazón de tu iglesia, pero también déjanos ver frutos de arrepentimiento, oh Dios. Déjanos ver cómo florece la semilla que se ha predicado, oh Dios, que se ha anunciado a los corazones de los amigos. Queremos ver a nuestros hijos creer, queremos ver a nuestros familiares y a los amigos que nos acompañan creer en Cristo. Oh Dios, glorifícate, te lo pedimos. Espíritu de Dios, solo tú puedes dar vida. Da vida, oh Señor. Despierta, oh Dios, estas mentes depravadas para que vean el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Amén.